que llevo 21 años estudiando el país, los problemas del país, desde el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, trabajando con un equipo formidable de gente joven preparada en las mejores universidades del mundo, viajando por el mundo, viendo experiencias de éxito en los países relevantes para resolver y darle respuesta a los principales desafíos que hoy tiene el país, que es la falta de empleo, la inseguridad, el estrepitoso fracaso educativo y la fractura social que trae como consecuencia y toda la secuela de delito, violencia y droga que trae detrás. 21 años trabajando con personas que han estado a la vanguardia, países que han estado a la vanguardia de darle respuesta a todos estos problemas, a estos desafíos. Tenemos un proyecto de país muy serio, propuestas concretas, factibles, financiables para encarar los desafíos que nos plantea el porvenir, y ahora tenemos una organización política con representantes en todos los departamentos del país. Tenemos 220 profesionales y técnicos que están trabajando en la elaboración del programa de gobierno, y es una organización política pequeña, ágil, dinámica, moderna, una estructura renovadora, más joven, más vocacional. Hay que inyectarle un poco de idealismo a la política, y eso es lo que pretendemos traer. Un proyecto serio, propuestas concretas, un equipo enormemente competente que viene a trabajar al servicio del país. Venimos a poner la casa en orden, venimos a cuidar nuestra casa, a cambiar el rumbo, a construir un futuro más luminoso para los uruguayos que el que hoy luce en el horizonte. Nosotros le planteamos desde el primer momento al doctor Sanguinetti, cuando nos planteó la posibilidad de tener su apoyo, de que entendíamos que era muy importante que el Partido Colorado y el país tuviera una propuesta de renovación, que nosotros queríamos, tenemos una admiración y un respeto muy grande por la capacidad política e intelectual del doctor Sanguinetti. Nos hubiera encantado tenerlo jugando en nuestro cuadro, pero nosotros tenemos plantel propio, tenemos jugadores propios, tenemos divisiones juveniles, jugadores juveniles que están ascendiendo. Queríamos un proyecto de renovación con una cultura y una identidad política propia. Queremos renovar, no repetir, así que por eso dijimos, hubiéramos aceptado encantado al doctor Sanguinetti, pero no a todo su plantel, porque tenemos plantel propio, tenemos jugadores propios. Creo que existen corrientes históricas, y eso es normal, que están muy bien representadas por el doctor Sanguinetti y por el senador Amorini, quienes allí elijan van a estar muy bien representados. Y luego existe una corriente renovadora, que es Ciudadanos, que representa la renovación, el cambio, como decía, el futuro, una nueva generación de líderes, y espero que esta corriente renovadora pueda asumir el liderazgo del Partido Colorado, porque creo que si realmente Ciudadanos asume el liderazgo del Partido Colorado y esta corriente renovadora y de cambio se instala en un partido que hace 15 años que está lejos del poder y que por ende eso lo ha mejorado, lo ha revitalizado, ha permitido que estas opciones nuevas emerjan. Yo creo que genuinamente el Partido Colorado, con una opción de renovación, puede tener una elección extraordinaria de cara a las elecciones de octubre y transformarse en la gran opción de renovación del sistema político, el partido más viejo, el más renovador. Se puede llegar a ganar sin hacer política de tipo tradicional, en donde se terminan generando gigantescas estructuras políticas que luego le generan demandas al Estado para ocupar cargos por cuota política. Sí, eso es lo que estamos intentando. Nosotros queremos una estructura muy chica, muy moderna, muy ágil, que le imponga muy pocas demandas al Estado en cuanto a distribución de cargos por cuota política, y que podamos cambiar la cultura de gobierno, la cultura de la gestión del Estado, que es una gestión muy compleja, en donde podamos hacerlo con personas enormemente competentes. Así que sí, se puede ganar, eso es a lo que está apostando Ciudadanos, pero luego, aunque triunfemos, vamos a tener que construir coaliciones con el Partido Nacional, con el Partido Independiente, porque nadie va a poder gobernar solo. Pero es importante que la ciudadanía sepa que nosotros estamos no solo apostando a una renovación de liderazgos, sino a una cultura política
que entiende la gestión del Estado de una manera muy distinta y que por ende esperemos que la gente lo valore como tal y que nos honre con su confianza para poder liderar los destinos del país. Nosotros creemos que el Uruguay tiene que dar un golpe de timón histórico en la educación. Hoy en el Uruguay nacen en las periferias urbanas pobres que rodean a todas las ciudades, el Chuy, Las Canas, Rocha incluidos, o sea, todas las ciudades del departamento de Rocha también. Hoy en esas periferias pobres urbanas nacen la mitad de los niños en el país. De esos chiquilines que nacen, la mitad de los chiquilines del país, solo 13 de 100 van a terminar el liceo. O sea que básicamente a la mitad de los niños que nacen en el país, en las periferias pobres, los condenamos sin educación a trabajar en changas, en la informalidad, a depender de los planes sociales del MIDES de por vida o peor aún, a ser semillero de los narcotraficantes, a elegir el delito como forma de vida. Y esto está desintegrando la vida en comunidad, la vida en sociedad. Así que ya no podemos admitir ante un fracaso de esta envergadura tener curitas, cataplasmas. Tenemos que pegar un golpe de timón histórico, una reforma vareliana del siglo XXI, y esto no nos tiene que asustar. José Pedro Varela era un hombre de carne y hueso, como nosotros, 30 y pocos años, viajó a Europa, viajó a Estados Unidos, vio lo que funcionaba, lo que era vanguardia, vino y lo adaptó al Uruguay, lo adoptó y fue el fundador de la educación moderna del país. Tenemos que hacer lo mismo y también tenemos que, y esto es nuestra segunda apuesta estratégica, reconocernos de una buena vez como lo que somos, un país fundamentalmente agropecuario y agroexportador primero. Estamos buscando petróleo. El petróleo es un líquido negro que en 20 años nadie va a usar y no va a valer nada cuando nuestro petróleo es el campo, es nuestro agro. Nosotros apostamos a que el Uruguay en el siglo XXI, que va a ser el siglo de los alimentos, sea un formidable productor de alimentos. Uruguay puede duplicar si le levantamos los techos a la producción de alimentos y Ciudadanos plantea volar esos techos. La falta de acceso preferencial a mercados, costos prohibitivamente caros de producción, abigeato, jaurías que matan a nuestras ovejas. Si volamos esos techos, el Uruguay puede duplicar la producción de alimentos, producir alimentos para 50 millones de personas y alimentos de alta calidad, producidos en praderas naturales, ecológicamente sustentables, desde la granja, la horticultura, hasta la carne orgánica, que van a ser valorados, que van a ser muy bien pagos por los mercados más exigentes del mundo. Por allí vamos a empezar para volver a darle vida y dinamismo a nuestra economía. Vamos por el camino neozelandés. Aspiramos no solo a retener el voto colorado que le ha quedado, que en las últimas elecciones no fue demasiado numeroso. Esperamos recuperar a los vallistas que hoy se han transformado en frentistas desencantados para que puedan volver a casa y ofrecerles un lugar al que se sientan cómodos y confortables de volver, pero también apelamos a los votantes blancos que crean que sin abandonar su partido y sus preferencias, que sientan que en esta elección este es el mejor proyecto de cambio que el país puede plantear, que es el equipo más competente y mejor armado para llevar adelante los desafíos que se le plantea. También los invitamos, así como invitamos a aquellos que están hartos de la política, que están desencantados con la política, a que vuelvan a ilusionarse con este proyecto, que como digo, es un proyecto muy serio y por ende no solo puede generar ilusión porque se vea que hay una luz al final del camino, sino también la confianza de que acá hay un equipo de gente, tanto en la política como en la parte técnica y profesional, con enorme capacidad para manejar los destinos del país. Mi papá es inmigrante de primera generación y mi mamá también. Mamá vino muy chiquita, pero Macedonia y cubana, ¿no? Mamá es cubana, vino a los 5 años, se radicaron en Rivera, y luego cuando tenía 15 se fueron a vivir a Piriápolis. Papá sí, vino de Macedonia después de la guerra, ya con 21 años, y encontró en este país una segunda oportunidad en la vida, lo adoró toda la vida. Era como me decía el doctor Jorge Valles, usted es el hijo de un inmigrante agradecido y es difícil que alguien quiera más a un país que el hijo de un inmigrante agradecido. Así que quiero recuperar para mis hijos el país al que llegó mi padre, un país de primera de verdad, no de boquilla, no de eslogan publicitario, un país de primera porque le ofrecía
a su gente calidad de vida y oportunidades de trabajo de primer mundo. Ese es el país que me contó mi padre, ese es el país de nuestros abuelos, es el país que mis hijos ni yo hemos vivido, ese es el país que queremos recuperar, pero de vuelta, anclándonos en nuestras mejores tradiciones, pero desarrollando alas bien anchas para volar hacia la modernidad. La actualidad de Venezuela es una tragedia consumada por una dictadura criminal que tiene todas las características de una dictadura: presos políticos, exiliados, tortura, ejecuciones, desapariciones forzosas, represión del pueblo, de la población civil en las calles, represión de los medios de comunicación, intervención de la Corte Electoral, allí se llama distinto, en fin, la desarticulación de la justicia independiente y como aditivo característico de este socialismo del siglo XXI, otro experimento histórico fracasado, una crisis humanitaria por falta de alimentos, por falta de medicinas, que ha generado la emigración de 4 millones de venezolanos en los últimos 4 años, de los cuales 13.000 están viviendo aquí en el Uruguay. En fin, una tragedia. Nosotros tenemos que tener los brazos abiertos, creo que el país los ha tenido, para recibirlos con afecto, para darles cobijo, el cobijo que no pueden encontrar en su patria, y para tener un mínimo de generosidad, no solo con hermanos de cultura, de idioma, sino con quienes se portaron muy bien y fueron muy generosos cuando el Uruguay tuvo muchos exiliados en Caracas, en Venezuela, perdón, cuando la dictadura. Es una... Realmente yo me siento avergonzado como uruguayo de la posición que ha adoptado nuestro gobierno respecto de Venezuela, esa posición tibia, neutral, respecto de una dictadura que viola sistemáticamente los derechos humanos, que el gobierno no haya nunca podido articular una condena al régimen de Maduro, que los parlamentarios del Frente Amplio no se avergüencen de que la Asamblea Nacional, el Parlamento, haya sido disuelto de facto porque se le quitó el presupuesto, se le quitaron las potestades, se le quitaron facultades creando una Asamblea Nacional Constituyente que es una suerte de farsa, de engendro parecido al Consejo de Estado de la dictadura uruguaya, y que todavía el canciller de la República, Nino Noboa, nos diga que Maduro tiene más legitimidad que la Asamblea Nacional, que el Parlamento. Creo que tiene un problema con las sumas y las restas, porque la última elección legítima que hubo en Venezuela, que fue en diciembre del 2015, la Asamblea Nacional logró 67% de los escaños, la oposición democrática, con 8 millones de votos, y los Maduro y sus asociados lograron 5 millones y pocos votos. Así que no entiendo por qué nuestro canciller dice que Maduro tiene más legitimidad que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Yo creo que los outsiders en Uruguay, por suerte y por ahora, tienen vida corta. El outsider definido como una persona antisistema, esto es importante, que desprecia la política, que quiere socavar el sistema de partidos, que quiere poner en duda, es decir, la legitimidad de la clase política como clase, que se erige en el único representante y el único interlocutor y el único intérprete de los deseos del pueblo. Cuando eso ocurre, estamos ante el principio del fin. El fin de la democracia y el principio del autoritarismo y del populismo. No creo que tenemos nada de eso en el Uruguay. Nosotros somos nuevos en política, que es muy distinto que ser outsider. Somos nuevos, pero estamos en un viejo partido, el Partido Colorado, que contiene, que da estructura, que obliga a negociar y a coaligarse, a generar coaliciones internas, que nos obliga luego a negociar hacia afuera, y con gusto lo vamos a hacer con los otros partidos. La política es una construcción colectiva. Lo que sí venimos es a tratar de renovar la política. Elencos nuevos, líderes nuevos, como digo, más jóvenes, más vocacionales, que le devuelvan un poco de idealismo y vocación de servicio a algo que a la postre, si se encara así, es una tarea noble, porque es una tarea que uno hace en aras de construir una mejor comunidad, un país más vivible,
para que en este pequeño lugar del mundo en el que nos tocó nacer, crecer, construir nuestros afectos, nuestra historia personal y que es nuestra casa, en fin, sea una casa digna en la que podamos convivir en armonía. Eso es nuestra aspiración y como digo, no es una aspiración imposible. Nos va a llevar un poco de tiempo volver a recrear ese país de primera, ese país justo y amable al que llegó mi papá. Pero bueno, eso es lo único que quiere decir, que hay que empezar pronto, que ya no tenemos tiempo que perder y que vamos a estar trabajando para nuestros hijos.